Hace unas semanas, un amigo pintor que había descubierto este canal me planteó la idea de por qué no hacía un video sobre los sucesos de Humboldt 7 en La Habana. Era un tema que tenía en el tintero y le respondí que sí, que lo haría. Me comentó que podía ofrecerme datos y otros recursos porque él había escrito un libro que estaba a punto de publicarse y me pareció buena idea que en lugar de que yo tratara el tema, invitarlo a él para que hablara de Humboldt y de los descubrimientos y estudios que había hecho para su libro. Accedió y quedamos para hoy. Gólgota, que es nuestro invitado, nació en San Juan de los Remedios y estudió en San Alejandro. Además, se graduó del Instituto Superior Enrique José Barona como profesor de educación plástica. Su obra es parte de colecciones como la del Museo Nacional de la Danza, el Museo de la Música y la colección del historiador de la ciudad, etc. Además de coleccionistas privados en Francia, en Canadá, en España y muchos países en 3 continentes. Pero hoy no está de invitado como pintor, sino en calidad de investigador por su libro que publicará prontamente con la editorial Hipermedia bajo el título provisional, o sea que quizás no sea el título cuando el libro salga, Fantasmas de un lugar de La Habana, reconstrucción forense de los sucesos de Humboldt 7. Debo aclarar que yo no he tenido acceso al libro, o sea que voy a ciegas, pero creo que es un tema que merece atención. De Humboldt 7 se ha escrito poco y nunca de manera concluyente. Y lo que se ha escrito muchas veces tiene diferentes perspectivas y análisis. Recuerdo hace unos cuantos años leer una serie de entregas sobre el tema escrito por Carlos Ferrera, quien tuvo acceso también a testigos y realizó una investigación que le tomó años. No sé si llegó a publicar algún libro al respecto. También el escritor César Reiner Aguilera ha trabajado desde la perspectiva del llamado juicio de Marquitos y dedica en su libro El Soviet Caribeño un capítulo al tema bajo el título El Quinto Mártir. Por otro lado están las memorias de Esteban Ventura o el libro Un Asunto Sensible de Miguel Barroso o aquel libro escrito por el hijo de Fructuoso Rodríguez bajo el título Humboldt 7 y el hombre que delató a mi padre. También, por supuesto, el libro de Pellicer, Útiles después de muerto. Le propuse a Gólgota separar el tema en 2 partes porque es un tema muy largo. Hoy trataremos los sucesos de Humboldt desde la perspectiva de su autor y sus investigaciones forenses, y en próximas entregas o en una siguiente entrega nos meteremos en el tema del juicio de Marcos Rodríguez, un tema que además dedicaré un video próximo desde otra perspectiva más allá de la culpabilidad o inocencia de Marquitos. Hoy iniciamos también otra arista del canal, que es esta de los de invitados. Como dije, voy a ciegas porque no he tenido acceso al libro, pero me interesa que exploremos el resultado de las investigaciones de Gólgota. Por otro lado, es la primera vez que me enfrento a estos software de grabación remota, así que crucemos los dedos. ErnestoMiami.com. Bienvenido, Gólgota, a Ernesto Miami. Gracias por traer este tema que es parte de la historia cubana, sobre todo parte de la historia de la lucha armada en este periodo cubano luego de que Batista, que había sido presidente constitucional en 1940, de 1940 a 1944, y que además estrenara la tan nombrada, diría yo, idealizada Constitución del 40, da un golpe de Estado el 10 de marzo de 1952 y rompe el hilo democrático de los últimos 12 años. Para entrar en este tema, déjame hacer un poquitín de historia muy breve para poner en perspectiva los sucesos que ocurrieron en el edificio de la calle Humboldt en La Habana. El 13 de marzo, un grupo numeroso de hombres armados, si no recuerdo mal, estoy hablando casi todo de memoria, un grupo de hombres armados, creo que un total de 46, que a diferencia de lo que siempre se ha dicho, la mayoría no eran estudiantes del directorio revolucionario, sino que venían de las filas de
del Partido Auténtico, del ala más beligerante y combativa. De hecho, de los 46 hombres, 36 eran del Partido Auténtico. Y el resto eran estudiantes del directorio. Pues estos hombres armados atacan el Palacio Presidencial para cometer un magnicidio, o sea, para matar a Batista. Al mismo tiempo, asaltan y toman la emisora Radio Reloj para dar la noticia y convocar a una huelga general. El tema, por supuesto, del asalto a Palacio no es tema de este video. Lo trataremos más adelante, porque si no sería eterno. Pues bien, el ataque, por causas que ahora no vamos a analizar, es un completo fracaso militar, desde el punto de vista militar, donde mueren 26 de los asaltantes y 6 fallecidos por parte del ejército y la Policía Nacional. Por otro lado, para entender también un poquitín mejor la historia, tenemos que Castro ya ha desembarcado cerca de Playa Las Coloradas y ha salido hace un par de semanas antes del ataque a Palacio, ha salido el famoso artículo del New York Times escrito por Herbert Matthews, con aquel tono, lo menciona en un video, con aquel tono triunfalista donde hablan de grandes victorias en la Sierra Maestra, cuando realmente aquello era un desastre militar y logístico, pero el golpe propagandístico funcionó perfectamente. Fran País, por otro lado, tras el fracaso del levantamiento del 30 de noviembre, estaba centrado en el apoyo y reforzamiento del maltrecho movimiento 26 de julio que estaba en ese momento en la Sierra Maestra. Muchas personas no saben o no recuerdan este dato que te voy a dar, pero Fran País cae preso en la cárcel de Boniato de Oriente unos días antes del asalto a Palacio, exactamente el 9 de marzo, o sea, 4 días antes del asalto. Increíblemente algo que demuestra la independencia entre el poder judicial y el ejecutivo, incluso bajo el gobierno de Batista. Increíblemente Fran País fue puesto en libertad 2 meses después por falta de pruebas de juicio. Pues regresando, antes ya de concluir, regresando a La Habana, que es el tema que nos ocupa hoy, ya te voy a dar tiempo, después me voy a callar y te vas a quedar hablando prácticamente todo el tiempo. Decía que aquellos jóvenes envueltos en el suceso del 13 de marzo, entre ellos estaban Fructuoso Rodríguez, Joe Westbrook, por la parte que, si no recuerdo mal, toman Radio Reloj, y Juan Pedro Carbó y José Machado, entre aquellos que habían atacado el Palacio Presidencial. Estos 4 jóvenes que logran escapar, ahora en este momento donde nos vamos a adentrar, son buscados y están escondidos en diferentes casas de seguridad, piso franco, como le llamaban en esa época, y han pasado 38 días entre el día del asalto a Palacio y los sucesos que nos ocupan hoy, que son los de Humboldt 7. Quería ofrecer este pequeño bosquejo muy, muy general de lo que estaba ocurriendo. No sé si quieres añadir algo a esto que acabo de hablar y entramos entonces en el tema. Sí, a ver, hay tres cositas que me gustaría aclarar aquí en esta cosa. Primero, el ataque a Palacio no es una idea del directorio revolucionario. El ataque a Palacio es una idea de la Triple Alianza y que tenía el apoyo de, no recuerdo, Prigo creo que era el presidente que había dado el golpe a Batista, ¿no? Que era el secretario general del partido en ese momento. Sí, tenía el apoyo de Prigo y por supuesto tenían armas. El directorio no tenía armas. No. En ese momento las armas que tenían eran las armas personales de defensa de ellos y realmente hicieron como una especie de convenio, ¿no? O sea, tú me pones hombres y yo te pongo armas y hicieron así. Por eso es que el ataque a Palacio mayormente está compuesto por fuerzas de la Triple Alianza y dirigida bajo las órdenes de Menelao Mora. Exacto. Ahí lo que va a haber en el ataque a Palacio va a haber no es un apoyo, porque es una participación sólida, ¿no? Sí. De la FEU, o sea, del de la FEU, del directorio. El brazo armado de la FEU. Por eso es que y esto constituía un plan mucho mayor, que no vamos a hablar hoy porque... Sí, claro, sería tema de otro video. Claro. Exactamente. Un plan mucho mayor que tuvo unos 2 o 3 escalones posteriores que no llegaron a ocurrir. Ciertamente, para un poco proteger a José Antonio Echeverría, es que se decide que José Antonio
vaya a Radio Reloj. Primero, porque era lo que hoy llamaríamos una persona mediática. Y segundo, porque también un poco protegerlo. Por eso es que Fructuoso, que era el segundo hombre del directorio, va con José Antonio. Porque hay una especie de hermandad más que amistad y más que compromiso político y social entre estas dos personas. O sea, cuando se habla de José Antonio, siempre tiene que hablarse de José Antonio y Fructuoso, Fructuoso y José Antonio. Porque son una pareja que viene junta desde antes, ¿entiendes? Y por eso es que Fructuoso y José Antonio, o creo yo que por eso es que Fructuoso decide andar con José Antonio. Eso es en cuanto a esto. En cuanto al tema de los 38 días, ya los 38 días ya estamos en tema. Porque hay un capítulo de este libro que vamos a hablar que se ocupa, se llama La Suerte o algo así, La Suerte como protagonista, una cosa así, que te digo porque voy a hablar todo de memoria. No, está bien. Pienso que eso es un poco más auténtico, ¿no? Sobre todo porque no voy a dar el libro, voy a dar lo que tengo en la cabeza, ¿no? En estos 38 días ocurren una serie de acontecimientos dramatísimos que son los que van a empujar poco a poco a estos hombres a ese lugar la noche del 19 de abril. Exacto. ¿Entiendes? Entonces, ese sería, yo creo que la primera pregunta sería esa, yo creo. No sé si querías terminar la idea anterior de lo que dije. No, ya estamos en tema. Aclarar esto, sí. Ok. Sí. Porque lo otro sería una de las cosas que no se... No. Claro, no, eso sería otro tema. ¿Qué sabemos o qué has investigado para escribir este libro, más o menos de lo que pasan estos cuatro, que serían los protagonistas, estos cuatro jóvenes, entre el 13 de marzo y el 20, antes de llegar a Humboldt, hacer todo un recorrido lo más... El 13 de marzo y el 19. Y el 19, sí, el 20 es el día del... Primero que todo, yo antes de hablar de la historia, a mí me interesa mucho porque es muy importante, sobre todo por esto que voy a decirte ahora, hablar un poco de cómo una persona que no se dedica regularmente a investigar la historia, un artista que no tiene nada que ver, su obra no tiene nada que ver con la política, llegó a realizar esta investigación. La primera cosa es que de esta historia, cuando nosotros éramos niños, cuando estábamos en secundaria, en el libro de historia de Cuba que se da en la secundaria, Humboldt 7 tenía como 3 o 4 páginas donde se explicaba quiénes eran Fructuoso, quién era Joe, quién era Machadito, quién era Juan Pedro. Cuando yo inicio esta investigación, que la inicio a partir de un documental que se llama Los Amagos de Saturno, cuando yo inicio esta investigación, es porque voy a ver el documental, voy a ver la premier del documental, me resulta muy atractivo, muy interesante, y le pregunto a una persona que estaba sentada a mi lado, ¿dónde puedo encontrar literatura para leer esto? Y él me dice que esa literatura casi no existe. Ok, me motiva con unos extractos que se publicaron, transcripciones que se publicaron en la revista Bohemia del juicio de Marco Rodríguez en el año 64. Y cuando yo leo aquello, es como una cosa así tremenda, ¿no? No pude parar, no pude parar. Después, siguiendo en contacto con esta persona, que no es otro que Manolo Pérez, el director de cine, que es una persona maravillosa y un conversador exquisito, empiezo a meterme. ¿Qué pasa? Yo claramente tengo un estudio hecho de historia. O sea, yo estudié historia en la Universidad de La Habana, no me llegué a graduar, pero la estudié. Y después, a partir de la influencia de mi madre, toda esta cosa policíaca, ¿no? De investigar, de que yo incluso pasé ciertos cursos en Cuba de
de este tipo de investigación un poco como hobby, un poco como para entender cosas de la historia, en fin. Y siempre me ha gustado la historia. De hecho, me considero un pintor que le gusta mucho que sus obras sean con un trasfondo concreto. Yo no pinto cuadros lindos. O sea, no quiero pintar cuadros lindos, quiero pintar cuadros que cuenten historia. Y muchas veces son con un trasfondo sociológico incluso, ¿ven? Por esto consideré en su momento que tenía todas las herramientas para investigar esto para mí. Cuando ya habían dado un trecho muy grande, había conocido a las personas, había estado en los lugares, había todo esto, Manolo me dice, ¿por qué no escribes tú el libro? O sea, en vez de seguir buscando, porque por supuesto leí los 4 o 5 libros que hay escritos sobre esto solo, y me dijo, ¿por qué en vez de seguir buscando, no escribes tú el libro? Digo, bueno, lo voy a hacer. Y es la razón de por qué este libro. Ahora, ¿por dónde inicia esta historia? Primero, ¿por qué Humboldt 7 no es un tema que la historia cubana, la historiografía cubana actual, sobre todo la más actual, la después de los 90 para acá, no contempla? Bien, pienso que en el año 1957, cuando ocurren los hechos estos, la sublevación contra Batista no era una sublevación monolítica, no era habían muchos grupos, habían una cierta cantidad de grupos. Podemos mencionar efectivamente el 26 de julio, el Directorio Revolucionario, que son los dos más fuertes, el Directorio Revolucionario, la propia Triple Alianza, el Frente Cívico de Mujeres Martianas. O sea, hay toda una serie de grupos que están contra Batista y que están haciendo cosas contra Batista. Incluso el Partido Socialista Popular también. Lo que pasa es que el Partido Socialista Popular está un poco por la parte política, o sea, la lucha política, no está de acuerdo con la lucha armada en este momento y no participa. No vamos a entrar en analizar por qué, porque no viene al caso en este momento. Justamente en este tiempo, 1957, al inicio de 1957, sí, Fidel ya está en Cuba. Pero Fidel en este momento es un grupo de forajidos, claro, que está desperdigado por la Sierra Maestra. O sea, ya ha suceso La Plata, sí, efectivamente. Ya está publicado el artículo de Herbert Martin, efectivamente, pero está muy poco hecho. O sea, en este momento... No, es el inicio de la propaganda. En este momento, el grupo verdaderamente fuerte es el Directorio Revolucionario, que está luchando en la caliente, como se dice, o sea, en la ciudad de La Habana, o sea, no está fuera, que es un error de José Antonio, que podemos analizar si tú quieres en otro momento. Es un error de José Antonio porque José Antonio basa su lucha en la lucha de Trejo y de Guitera, pero básicamente la lucha de Rafael Trejo, que es el antecedente, y de Mella, el antecedente de la lucha estudiantil. Justamente Guiteras es el que plantea la opción de la lucha en la sierra. O sea, que la lucha en La Habana no va a tener un éxito. Porque después de la caída de Batista, de Machado. Batista, que es uno de los que participa en la caída de Machado, estudia la caída de Machado. O sea, cuando se habla de Batista, se habla, cuando la historiografía cubana revolucionaria habla de Batista, habla como un ser casi subnormal. Sí. Pero no es así. O sea, realmente Batista no es así. No voy a hacer una loa a Batista, pero hay que reconocer. O sea, no voy a hacer lo que se hizo de borrar todo Batista, ¿no? No, es que hay que ponerlo en una dimensión histórica y es un error pensar que Batista era un tonto. Un tonto no va de sargento a gobernar un país. Y básicamente participar de la historia de Cuba desde el año 33 hasta el año 59. Hasta el año 59. Y yo te podría decir un poco después, porque la revolución también, siempre todo es porque Batista hizo lo otro. O sea que realmente es así. Pero bueno, Batista estudia la caída de Machado y
arma La Habana como una fortaleza. Crea una estación de policía en cada lugar, o sea, lo que después va a ser cada municipio, en cada zona importante, pone una estación de policía en cada barrio, una estación de policía, crea la microonda, o sea, arma los carros microondas para que pueda ocurrir una movilización rápida, ¿ok? Pone estos teléfonos en todas las Las partes esquinas. donde tú te podías comunicar automáticamente, donde ellos casi que crea una red de WhatsApp. Ok, Batista crea una movilidad del ejército absolutamente expedita, viable, súbita. Ocurre una cosa en 23 IB y en muy poco tiempo se moviliza todo un ejército para llegar Yo hasta no ahí. sé si tú Incluso, recuerdas cuando éramos niños, todavía los teléfonos esos estaban en alguno de los todavía los postes. teléfonos, todavía los teléfonos. O Sí. sea, la parte nuestra interesante es que vivimos, porque y tú, nosotros nacimos 10 años después de la revolución, o sea, había muchas cosas que todavía estaban, ¿no? Incluso muchos ex policías, muchos ex militares que contaban otras historias. ¿Ok? Claro. Entonces, te decía que Batista había armado la ciudad de esta manera, por lo tanto, no era, ¿cómo decir?, muy lógico luchar contra Batista en la ciudad. Desde la ciudad. El directorio lo hacía con una manera un poco romántica, e incluso creo recordar que en el libro, porque el libro tiene una parte de anexos donde hay cosas que no son mías, que son, por ejemplo, la transcripción de las entrevistas que hice a los protagonistas, artículos publicados o artículos no publicados de cosas que pasaron, como por ejemplo el directorio, qué pasa con el directorio después de Humboldt 7 hasta la avenida por Nuevitas de Faure Chomón, o sea, todas estas cosas. Pero recuerdo muy bien en una entrevista con Guillermo Jiménez, que fue la persona con la que más trabajé para hacer este libro, que me decía que Juan Pedro, una vez después de Palacio, le dijo, nosotros vamos a morir. O sea, nosotros vamos a morir. Esto pienso que exalta un poco la cosa romántica. Incluso hay una anécdota muy interesante de Julio García, que en ese momento era uno de los, podríamos decir, escoltas de José Antonio Echeverría. Cuando ellos toman Palacio, cuando ellos toman Radio Reloj, que salen de Radio Reloj en la máquina, él portaba una carabina. Y me cuenta Julio que el antecedente que tenían eran las películas de mafia Claro. del cine, ¿no? Y que él se vira y como en la película de mafia trata con la culata de la carabina romper el vidrio de la Claro. máquina y claramente no, imagínate tú, una máquina de esta época, lo que hoy es un almendrón, lo que hace es que se le va un tiro a la carabina y no rompe el vidrio. O sea, este tipo de romanticismo es el que tenían estos Que además eran personas muy jóvenes, sí, extremadamente jóvenes. sí, jóvenes en dos sentidos, porque Sí, hoy en sí. día una persona de 25 años es ya una persona madura. En esta época estamos hablando de personas, Juan Pedro era el mayor y tenía, qué sé yo, menos de 30 años. Sí, Okay. sí. Joe Westbrook, por ejemplo, tenía Tenía 19 o 20, 10 ¿no? y pico, sí, Sí, 19 o 20. sí, porque volviendo al tema de los grupos clandestinos, de los grupos subversivos, en La Habana existía una relación estrechísima de estos grupos, sobre todo del 26 de julio con el directorio. Y fíjate que no te dije el directorio con el 26 de julio, te dije el 26 de julio con el directorio. Incluso habían personas que yo conocí después en su momento que yo pensé que eran del directorio. Porque en toda la historia del directorio están metidos con el directorio. Pero después supe que no, que eran del 26 de julio. Y digo, bueno, ciertamente se subordinaban a las acciones del directorio porque el directorio era el grupo fuerte en este momento. El grupo habían hecho el atentado a Blanco Rico, habían hecho
una serie de acciones, la misma toma de la universidad, crear la universidad como un bastión independiente. O sea, toda esta cosa es obra del director revolucionario, no del 26 de julio. Porque el momento, vamos a decir, de Fidel en la universidad, no. Aquel momento había pasado, había devenido, en muchos de aquellos personas que con Fidel habían estado en la universidad, habían devenido gángsters. No, ya han pasado además más de 10 años de la época de, sí, de la claramente. universidad. Incluso el único del directorio que tenía, que era de la época de Fidel, era Juan Pedro. Sí. O sea, todos los demás eran extremadamente jóvenes. O sea, entonces, por eso es que es importante aclarar que esta lucha contra Batista en la ciudad es el director revolucionario y, bueno, con sus otros grupos, el Frente Cívico de Mujeres Martianas, que era el apoyo fundamental, uno de los apoyos grandes que tenía el directorio, y, bueno, la Triple Alianza, todo esto. Mientras que el 26, después de el ataque al cuartel Moncada, era un fracaso, o sea, era un fracaso absoluto. Habían matado a la mitad y la otra mitad estaba en el exilio. No, y después tienes, ya en la época misma de Palacio, tienes el fracaso de Alegría de Pío, del desembarco, Sí, el 30, el 30 de noviembre, el alzamiento no llegó a funcionar tampoco. O sea, en el momento... nos ubicamos en la época, si nos ubicamos en abril de 1957, 26 de julio es un fracaso. Es un fracaso total. Absolutamente. Entonces, es el directorio que lleva la voz cantante. Por eso es, y este es otro tema que te recomiendo para un programa que tú quieras, el famoso Pacto de México. Sí, que te lo iba a mencionar cuando estábamos hablando la historia de la habla combinación. del pacto, la historia postrevolucionaria habla del Pacto de México, no es Pacto de México, es la Carta de México, sí. que el famoso pacto es que no se pusieron de acuerdo, no se quiso subordinar ninguno al otro, o sea, ni José Antonio a Fidel, ni Fidel a José Antonio, y lo que hacen es decir, bien, luchemos contra Batista y cuando termine, cuando ganemos, cuando Batista ya no esté, entonces vemos qué hacemos. Y así pasó. Cuando se acabó Batista, resulta que los grandes jerarcas del directorio, los grandes jefes del directorio, los grandes nombres del directorio, contra los que Fidel no podía arrollar, y te puedo contar. Ya no existen en ese momento de no 1959. No existe. Por ejemplo, hay una historia interesantísima, ¿no? No recuerdo, le decían el Guajiro, pero no me acuerdo el apellido. Fidel manda, después del fracaso de Palacio, Fidel manda a esta persona, que no recuerdo el Guajiro tal, no me acuerdo cómo es, manda a ver a Fructuoso y le dice que será bienvenido en la sierra. ¿No? Que vaya para la sierra y será bienvenido. Y Fructuoso, un poco arrogante, un poco verdaderamente, te lo digo, un poco muchacho, un poco jocoso, un poco extremadamente valiente, le dice, dile a Fidel que venga para La Habana, que nosotros lo protegemos aquí. ¿Entiendes? O sea, es una cosa súper interesante esta, ¿no? Porque te da la verdad de lo que ocurría en el entorno de la insurreccionalidad, que es la palabra que se usaba correctamente en estos grupos, en la insurreccionalidad de la época. Vamos a regresar a la pregunta. ¿Qué pasa con estos 4 jóvenes, más o menos, a grosso modo, entre el asalto a Palacio y el 19? Porque ya el 20 lo vamos a tratar, el 20 de abril lo vamos a tratar en su momento, o sea, durante la conversación. Pero ¿qué pasa? ¿Qué está haciendo la policía para buscarlo? O sea, ¿cuál es la situación que se está viviendo en ese momento desde ambos ángulos, o lo que hayas investigado, desde el ángulo de los muchachos del directorio y del ángulo policial, las personas que lo están buscando a ellos? Sí. Bueno, voy a iniciar por la policía. Imagínate tú cómo habrá sido la furia de la policía que se implanta un sistema de terror tan grande, que van a ocurrir 2 acontecimientos importantes. La primera cosa es que Juan Pedro y Machadito están atacando Palacio. No están juntos. Y Joe y Fructuoso están con José Antonio en Radio Radio Reloj. Reloj.
Un radioreloj. Bien. El grupo de radioreloj va a refugiarse en la universidad. Tú puedes ayudar al crecimiento y permanencia de este canal. 1. Puedes dar un like, suscribirte y compartirlo con tus amigos. 2. Puedes dar una pequeña donación en el botón de super gracias. 3. Puedes entrar en nuestra tienda y comprar algún producto que te guste. Muchísimas gracias por ser parte de esta experiencia. Cuando se reagrupan en la universidad, ahí en ese momento, está solo Joe, hijo y Fructuoso. Ocurren cosas allá adentro, entre los miembros del directorio, porque imagínate tú, llegan en shock. O sea, acaban de matar a José Antonio. El cuerpo está tirado en la calle, rodeado de policías. No pueden ir a rescatarlo. O sea, hay toda una serie de historias y están estos jóvenes ahí. En este lugar hay un personaje extremadamente importante aquí, que es Julio García, que es la persona que lleva a todo el mundo, o sea, que se encarga después de ubicar a todo el mundo en casa. De moverlo en los apartamentos. Sí. Exactamente. Ahora, Palacio, creo que es Juan Pedro. No estoy seguro si es Juan Pedro el que es herido o es... No, la historia que yo recuerdo es que Juan Pedro sale y se da... No, perdón. Machadito sale y se da cuenta que Juan Pedro... Se da cuenta que Juan Pedro no, y entra a buscarlo y creo que tiene una herida. Sí, Machadito tiene una herida en el muslo. Machadito y Juan Pedro tiene una bala que le ha rozado por el labio. Ok, están heridos y sale. Juan Pedro, un tipo extremadamente corajudo, al límite de la... decimos en Italia, de la pazzia, al límite de la locura, de la tontería. Que además está siendo buscado por la policía. Sí. Anterior a todo esto. Ahí voy. Sí. Porque Juan Pedro y Machadito, Juan Pedro sí, pero Machadito injustamente, están siendo involucrados en el atentado a Blanco Rico. Sí. Ok. Que era coronel, ¿no? Coronel. Sí, era el jefe del BRAC, creo que era una cosa así. Juan Pedro va a la casa de Socorro a curarse. Machadito intenta ir a la casa de su padre, que era juez. Ok. Y no lo acepta. No lo acepta. Machadito queda en la calle desprotegido. Incluso empieza a rodar. Esta descripción está en el libro. No lo voy a decir toda para que lean el libro. Empieza a rodar. Incluso duerme en un parque. ¿Ok? Duerme en un parque. Y después, se encuentran, en el libro está cómo se encuentran. Se encuentran se meten en la escuela de enfermería, una cosa así, que está en la calle Prado, al inicio de la calle Prado en este momento. Es Semana Santa, estábamos de vacaciones, no hay feriado, sería feriado hoy, y ellos creen que metiéndose allí no pasa nada. Pero ocurre la primera cosa. El celador de la escuela le da un arranque de celo profesional, o sea, de coño, con lo malo que está la cosa, vamos a ver qué está pasando en la escuela. Y va a la escuela a ver si todo está bien en la escuela. Esta es la primera cosa. O sea, este hombre se le ocurre en un día que no tiene que estar en la escuela, ir a la escuela a ver este lugar. Ahí ya tienen que irse de ahí. Se meten en un apartamento que está en la Víbora, no sé si es la Víbora eso o es yo creo que es Santo Suárez, cerca de Guaycuría, de la calle Guaycuría. Se meten ahí, en ese apartamento. Ya están los cuatro. O sea, los tres, ya están los tres. Juan Pedro, Fructuoso y Machadito. Se meten en este apartamento, que era un apartamento de seguridad. ¿Ok? Y ocurre la segunda casualidad. Al lado del apartamento, una criada que trabaja al lado del apartamento tiene romances con un celador del barrio. ¿Ok? Y un día Machadito, mirando por la persianita, ve un carro de policía hablando con este celador. Y el celador señala para la casa de al lado.
Para casa de la Ahí, novia, ¿no? de la novia, Sí. de la mujercita. Ok, señala para la casa de al lado. Y claramente, con la paranoia provocada por lo que han vivido, Machadito cree que es la que está delatando la casa. Ok, cosa que no pasó, porque al triunfo de la revolución, esta casa no había sido descubierta todavía por la policía. O sea, era absolutamente no. Ahí Julio García tiene la tarea de ubicar a estas personas en una casa de seguridad. Todas las casas se han quemado, todas las cosas están, la gente tiene pánico, no quiere hacer nada, no quieren hacer absolutamente nada. Y es que se le ocurre ir a ver a Joe, que es el que está escondido en Humboldt 7. Ya, Habla con Joe. déjame hacerte una pregunta. Acuérdate que yo estoy hablando todo de memoria. Sí, sí. Joe no se esconde primeramente en casa de la suegra y después... No, absolutamente no. Porque eso recuerdo haberlo leído, que él se esconde en casa de la suegra y la suegra creo que estuvo ahí como 7 días o algo así. Y después... ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? Es muy importante esta cosa, ¿no? La historia de Joe es una historia de novela. Y voy a tratar de no contarla para que se lean el libro. Es una historia que tiene intriga, que tiene amor, que tiene pasión, que tiene toda una serie de cosas. Yo después te voy a hacer una pregunta sobre eso, aunque no entremos en ese capítulo del libro, pero sí tengo algunas dudas de cosas que recuerdo, de cosas que he leído. Yo tenía su casa, que era Humboldt, o sea, su casa de clandestinaje, estamos hablando, que era Humboldt 7. Casa que había sido rentada por Pérez Cobley, un personaje que se llama Eugenio Pérez Cobley, sí, y Marquito Rodríguez. Marquito Rodríguez era la persona que asistía a Joe en el clandestinaje. O sea, las personas que estaban clandestinas tenían una persona que no era clandestina para que las atendiera, le comprara la comida, les trajera la ropa, porque la gente no sé lo que se entiende por casas de clandestinaje. La casa de clandestinaje no es una casa abierta donde la gente entra y sale. No. Las casas de clandestinaje es una casa aparentemente vacía. Exacto. Donde la gente además ni prende las luces ni nada de eso, como si estuviera vacío. No se puede escuchar nada, no se puede oír nada, porque para el efecto, esa casa es una casa que alquiló a alguien para alguna cosa, pero no la usa. ¿Entiendes? Que eso pasaba mucho en La Habana, sobre todo la gente que tenía queridas y cosas de eso. Sí. Entonces, en tu investigación ya Joe está en Humboldt el 19, antes del 19. Sí. Okay. Sí. ¿Qué pasa? Que cuando arriban estas personas, ocurre una cosa que es interesante, que es la famosa discusión de la Estamos hablando de qué día en ese momento, 19 de abril. Estamos hablando de 19 de abril. Ok. ¿Cómo llegan los muchachos a Humboldt? Muy simple. Julio los lleva en su máquina, pero cuando arriban, hay un carro de la policía parada frente al edificio. Un detalle importante es que el edificio de enfrente de Humboldt 7 era un edificio, como diríamos hoy, problemático, conflictivo. Había mucha cosa de prostitución, había qué sé yo, y la policía estaba ahí siempre constantemente. Entonces, pero recuerda que este grupo acaba de atacar Palacio. Claro. Y además están recontra super ultra buscados, o sea, no es que pueden andar por la calle así. No, y además, una de las cosas que la gente olvida en todo lo que hemos hablado desde el inicio hasta ahora, es que esa gente deben haber tenido una presión psicológica tan grande. Absolutamente. Tan grande. Un nivel de paranoia tan grande. ¿Me entiendes? Además, alguno de ellos heridos. Le negó la protección. Sí. Por eso. O sea, porque la gente siempre piensa, bueno, que son unos valentones. En ese momento, el nivel de adrenalina tan grande que tienen que haber tenido eso todo el tiempo debe ser grandísimo. Entonces, cuando ven el carro de la policía, ¿qué hacen? Se ponen a dar vueltas.
se ponen a dar vueltas. Este acontecimiento del carro de la policía va a ser una casualidad después con el juicio de Marquito. Cuando hablemos de Marquito, contamos esta parte. El caso es que cuando regresan, ya es casi medianoche, y regresan, y bueno, ya no hay policía, van al apartamento. Y ocurre la famosa discusión. Que en el libro se describe muy bien. Yo solamente, para no vender el libro, voy a decirte que piensen qué de atinado puede tener llamarle discusión a un encuentro entre personas donde no se puede escuchar una voz. ¿Ok? Porque te está buscando toda la policía, todo el ejército para sin piedad. Entonces, de esta discusión, de esta famosa, digamos, discusión, se decide... Para situar a la gente, en esa famosa discusión, ¿quiénes están? Para que la gente tenga esa famosa discusión está Joe. Está Joe. Está los tres de Humboldt, o sea, los tres de Palacio. Más Marquito. Está Frutoso, Machadito, Juan Pedro, está Joe, que está en la casa, está Marquito, está... Julio Olivera está. Julio Olivera. También. El que está. De hecho, yo conservo la grabación del cuento que me hizo Julio Olivera con la voz de Julio Olivera. Espectacular. Entonces ya situamos a esa gente. Sí, ¿Qué pasa en esa supuesta discusión? Llegan ahí porque lo que se va a hacer, Joe no está tan buscado. ¿Ok? Porque Joe no es un personaje, en este momento sí es importante. Joe participó en la sublevación del profesor García Bárcena. Joe es el que se ocupa dentro del directorio de la parte estudiantil, o sea, de la parte... Es realmente el estudiante más joven, el que está estudiando de verdad y todo. Él se ocupa de la relación con los institutos, por ejemplo. Exacto. Ok, entonces, igual que, por ejemplo, un personaje en esta época que me hubiera gustado conocer, lamentablemente murió, que es... ¿cómo se llama? Vivió en Miami, fue el único testigo. Jorge Valls. Jorge Valls. Era el que se ocupaba de la parte del obrero. Marquito, Joe se ocupaba de la parte de los institutos. O sea, no era un desconocido, y era un tipo, pero en ese momento no estaba fichado, no estaba marcado como que había participado en esto. Por lo tanto, sobre todo como Machadito y Juan Pedro, que además ya eran buscados de antes. O Fructuoso. O Fructuoso, que además era súper conocido, era mediático también. No hay una foto que no aparezca Fructuoso. Por eso es que ahí hay otra casualidad, ¿no? Porque lo que decide Joe es ir a casa de su novia, esconderse allí. ¿Ok? Quédense aquí en esta casa, que es más segura que la casa de mi novia. Yo me voy a casa de mi novia. En definitiva, me voy a casar, le dice. Y se va. Esa historia es otra historia. Estamos hablando de This Is, ¿no? This Is Irán. Sí. Sí. Se va Marquito, se va en la máquina, se va Marquito, se va Joe, se va Julio, y en la máquina estaba Mirta, la novia de Juan Pedro. ¿Ok? Mirta se queda en la máquina, Mirta no sube a Humboldt. Se montan en la máquina y se van. Cerca del Vedado, o sea, muy cerca del Vedado, Marquito dice que se quiere quedar, se baja y Julio sigue, lleva a Joe y después se va para su casa. Hasta aquí, cómo llegan ellos a Humboldt, y dejamos a Marquito en la calle, a Joe en casa de Dizzy, a Julio en su casa, y en Humboldt queda Fructuoso, Machadito y Juan Pedro. ErnestoMiami.com, porque pensar es un ejercicio difícil. Vamos a darle una cucharadita, algún saborcito de qué ocurrió en esa discusión, donde están
estas personas el día 19 de abril? Sí. La discusión es muy interesante. La discusión es un encuentro que si no comprendes la época, no comprendes la discusión y no comprendes lo que pasó después. Estamos hablando de, por ejemplo, hombres con un machismo típico en esta época. Típico de la época, claro. Sí. Hombres que además que con un valor todo testosterona, ¿ok? Juan Pedro, Machadito sobre todo, y Juan Pedro eran hombres con un valor absolutamente tremendo, como José Antonio, como el propio Fructuoso. Para contarte solo una anécdota rápida, José Antonio tenía un oponente en la universidad y un día se citan como los muchachos, ¿no? Para caerse a piñazos. Pero la persona había tenido un accidente y asiste con un brazo en cabestrillo. Y José Antonio le dice, mira, para que veas que no es ningún tipo de, que no soy ningún tipo de eso, y se amarró el brazo a la espalda, un brazo a la espalda y combatió con el otro con una sola mano. Yeah. O sea, para que veas cómo es el carácter de estas personas, ¿no? Esto puede ser lo que trae como una especie de confusión que si analizamos el juicio de Marcos Rodríguez, pues se puede hablar sobre esto. ¿Qué pasa? Marcos es el que alquila la casa junto Sí. con Pérez Coble. Marcos pertenecía a un grupo dentro del directorio que donde estaba Jorge Valls, donde estaba Joe, donde estaba un grupo de estas personas que en la universidad hacían teatro, hacían literatura, formaban parte del grupo de teatro de la universidad. Junto con la novia de Joe, con Dizzy. Sí, junto con Dizzy. De hecho, él conoce a Joe por Dizzy. Exacto. Ok, y otra persona que se llama Blanca Mercedes Mesa, que también tiene que ver después con Marcos después. De Marquito. Sí. Ok. Que tuve la suerte de entrevistar personalmente. Hace muchísimo tiempo que no la veo, no sé si habrá sobrevivido la pandemia. Y que le agradezco mucho toda la colaboración porque me dio documentos, me dio cosas, en fin. Este grupo no era bien visto, podremos decir así, por esta élite del directorio de los superhombres. Sí, Okay. Estaban los grandes combatientes y estos teatreros y estaban raritos. Estas personas que eran jovencitos, que eran, qué sé yo, raritos. Okay. ¿Qué hay de verdad, antes de que siga un pequeño paréntesis para quizás clarificarme un poco? Dicen que Marquitos era una persona, por ejemplo, cosa que me parece rara, porque cuando yo era niño y joven era raro, que andaba por La Habana, por ejemplo, en sandalias y en traje, o sea, que era un poco excéntrico a la hora de vestirse para la época. A ver, he leído que andaba en sandalias, he leído que andaba, por ejemplo, con trajes como amarillos, mostaza, exacto. Sí. ¿Es verdad esto? A ver, puede ser que sí, puede ser que no. Ok, que un día me gustaría parte de que Rodríguez lo eches. Sobre esto. Y del escrito de Rodríguez lo eches. Del escrito de Enrique Rodríguez lo eches. Ok, que está publicado en un libro. Eso. Ahora, ¿de dónde saca Rodríguez Loeche Cuesta escrito? Lo saca de... Estás hablando en italiano, Cuesta escrito. Lo saca de cuando triunfa la revolución, claramente, ocurren una serie de cosas con el directorio hasta su disolución en el año 61, ¿ok? Ocurre una serie de cosas y una serie de cosas que se hacen es el directorio tratar de rescatar cosas. Y Enrique va a Humboldt a entrevistar a las personas de Humboldt. Sí. Pero van a ver en este libro, que es la reconstrucción forense de Humboldt 7, donde en Humboldt ocurrieron cosas que claramente a Enrique no se le iban a decir. Ok. Y todo parte de esta cosa. Y entonces Enrique escribe un libro, escribe un relato. ¿Ok? Y los posteriores historiadores, desde el propio Faure
hasta, no lo sé, Briones Montoto. Briones Montoto, sí. Newton, Briones. Ujú. No Que me acuerdo cómo se escribe llama el crimen de Humboldt 7, se llama el libro del. Sí, hay un libro que se llama, que es escrito en España, de un español, que es una entrevista que le hacen a Joaquinito Ordoqui, el hijo de Joaquín Ordoqui, Sí. que él escribe también. O sea, todas estas cosas son basadas primero en este escrito. Ya. Ok. Entonces, sí, o sea que tiene el libro de Enrique tiene como un pecado originario que se va transmitiendo casi. Exactamente, sin profundizar. Ya. Sin profundizar. Incluso palabras que se repiten sin pensar en la lógica. Hablando con Julio García Olivera, él me dijo una vez, porque Julio era estudiante de arquitectura, igual que José Antonio, le dijo a Enrique, me dice Julio que le dijo a Enrique, tú dices que los muchachos se tiraron por un tragante. Tú sabes lo que es un tragante. No vayas para allá, no vayas para allá. No, pero te digo. Cuando entremos en el 20. Y esa palabra tragante se repite después. Una y otra vez y es imposible, por supuesto. Sin analizar que es imposible que puedan tirar por un tragante. Ahora cuando entremos ahí, mira, acabas de entrar en un punto que puede ligarnos la siguiente parte, que es que contrastes tu investigación cuando entremos en el día 0, el 20 de abril, con quizás esas otras investigaciones o esos pecados originales o ese ADN extraño que transmite Rodríguez Loeches. Pero déjame atraparte de nuevo, que te me estás yendo de la supuesta discusión o no discusión y este matiz homosexual que le pueden cargar a Marquitos y no sé si a Joe también. Mira, te explico. Joe absolutamente no. ¿Ok? Y Marquitos, según palabras de Guillermo Jiménez, no, absolutamente. Déjame acotar que además Jorge Valls, que fue roommate, o sea, vivió y en esa misma época vivieron juntos, él y Marquitos, niega cualquier homosexualidad de Marquitos. Sí. O sea, todo el tiempo hasta su muerte lo negó. Lo negó. Lo que pasa es que sí, por ejemplo, lo que pasa que no sé si aquí puedo decir la palabra o no. Tú digo la palabra, tú me pones el pitito. ¿Ok? Lo que ocurrió es que cuando llegan las personas a Humboldt, Fructuoso, Juan Pedro dice, ¿qué hace este maricón aquí? ¿Ok? Pero cuando dice eso, no está diciendo qué hace esta persona. Sí, esta persona que tiene, aquí. Exacto. ¿Ok? Sí. Lo que está diciendo es que podía haber dicho otra cosa. Al nivel de Juan Pedro, o sea, al nivel de testosterona que había en ese momento y al nivel de paranoia que había en ese momento, porque el que Marcos esté ahí es un error. Yo creo que sí, porque una de las cosas que yo me he preguntado siempre es cómo Marco, que no es de los tipos del corazón, o sea, de los tipos que están metidos duro en el directorio, sí. o de los más comprometidos, es un tipo que tiene acceso a todas estas personas. Bueno. Cuando hablemos de Marco, vas a tener que presentar una fotografía que te mandé, que es una cena en Rancho Luna, donde está los grandes del directorio y está Marco. Es que Marco está en todos lados. Sentado justamente entre José Antonio, entre Julio García y Fructuoso. O sea, está sentado al lado de Fructuoso, justamente. Y en esa foto no está Juan Pedro, no está Machadito. Okay, no, es que para mí es muy llamativo. De hecho, he leído muchísimas teorías sobre el tema de Marco, que ya lo tocaremos cuando hagamos ese programa, pero bueno, de pincelada no está mal, de todas formas. Y es la posibilidad de que fuera un espía del Partido Comunista, del Partido Socialista, el PSP en ese momento, que estaba infiltrado. Existía esa cosa ¿entiendes? Sí. Es que Marco no era estudiante de la universidad. No, Marco. Era un consejo de limpieza de la universidad. Sí. Pero esa historia, hay un capítulo en el libro que se llama Marco Rodríguez, Marco Armando Rodríguez, no me acuerdo el otro apellido, que te explica bien quién es Marco Rodríguez y cómo Marco Rodríguez llega al grupo de teatros de la universidad, que es donde conoce a Joe. Donde conoce a Joe. Y además le establece, bien entrado, incluso cuando se va al exilio y todo, una tremenda amistad con Dizzy Guira. Ahora, ¿qué pasa? Espérate, antes de irnos de ahí. Seguimos con la discusión. Con la discusión, exacto. Sí. Cuando pasa esto, esa discusión
es lo que motiva la delación. ¿Ok? Ahora, claramente, es un error del clandestinaje. ¿Por qué Marquito no podía estar? Ni siquiera Joe debía estar. ¿Ok? Ni siquiera Joe. Lo que pasa es que a Joe, la gente no lo critica porque Joe era de la directiva del directorio. ¿Ok? Y Joe, claramente, como parte de la directiva, pues era una persona extremadamente confiable, ¿no? Pero ningún otro. O sea, ningún otro. Y el que Marcos estuviera ahí es un error. Entonces, cuando Julio arriba, que ve que Marcos está, como Julio no es del rango de Joe, vamos a decir así, Julio es un poco menos porque Joe es de la directiva, aunque ellos no tenían ese tipo de problemas, ellos se trataban como hermanos, no era... Cuando regresa la máquina le dice a Fructuoso, ahí está fulano. ¿Ok? Por eso es que estos hombres suben la escalera como calentándose. Y cuando llegan, no es que le dicen, ¿qué hace este tipo aquí? No. Oye, ¿qué hace este hombre aquí? Y Joe, que sabe la historia entre Fructuoso, Machadito y Carbó y Marquitos, que no te lo voy a contar ahora, dice, espera un momento, vamos a cálmense los nervios, muchachos, no, y rápidamente se decide que se van todos y ya, esa es la discusión. Okay. No hay más nada. No hay absolutamente más nada. Te lo digo en las palabras de Julio García. Me dijo, Gólgota, piensa esto. 1 de la mañana. Un edificio del Vedado con la... Tú viviste en un edificio del Vedado. Aunque no, y vivías, además que ahí se escucha todo. No, tú no vivías en un pasillo, pero yo que vivía en un pasillo, en el edificio mío que sí tenía pasillo, tú dices una cosa y se reverbera. ¿Ok? Que eso va a ser importante después en el hecho, ¿no? Reverbera, o sea, me dijo, Gólgota, 1 de la mañana, acá, estamos huyendo, no tenemos dónde meternos. Este es el último lugar. ¿Ok? ¿Tú te crees que alguien va a decir una palabra más alta que la otra? ¿Verdaderamente tú te crees eso? O sea, y yo, absolutamente, claramente no. Claramente no. Lo que pasa es que Marquitos en el juicio, y en el juicio sí se habla de la discusión. ¿Por qué a Marquitos le interesa quedar como víctima? ¿Ok? Y por eso es que es importante ese detalle, que en el libro está descrito mucho más. O sea, ¿por qué este detalle es importantísimo? Porque este es el detonante de todo lo que va a ocurrir después. ¿Ok? Por ejemplo, si esa noche, cuando arriban ellos allí, se cumplen las reglas del clandestinaje y no están, el apartamento está vacío, no pasa nada. La historia hubiera sido otra. Absolutamente otra. Primero porque el apartamento de Humboldt es un apartamento no propio para el clandestinaje. O sea, se puede rodear el edificio. No puedes escapar. Sí, ¿Okay? eso es una de las cosas que siempre han dicho, que era un error ese apartamento. Absolutamente. Y después es un edificio por donde no te puedes escapar. No hay una azotea. La altura es enorme del primer piso a la planta baja, porque abajo lo que había era una tienda de carros que tienen un pultado altísimo. ¿Entiendes? Entonces hay toda una serie de elementos que dejan este apartamento como último recurso. Entonces, por supuesto, no lo van a echar a perder. Y el hecho de que la policía no arriba es que no hubo discusión, porque en el edificio vivían personas. Si hay una discusión a la 1 de la mañana, te llaman a la policía. Y más en ese momento, en ese lugar donde enfrente hay un edificio problemático. No. Donde habían broncas y habían cosas. ¿Entiendes? Y la policía estaba constantemente allí. Entonces, eso es una de las cosas que te dice. Acuérdate que yo funjo acá como una especie de investigador de escena del crimen. ¿Entiendes? Y yo tengo que analizar la lógica primero. Y después la historia. Y después la leyenda. Okay. ¿Entiendes? O sea, para mí la leyenda es solamente el sonido del río. Si el río suena, piedras trae. Pero yo no oigo. Yo oigo el sonido del río como que algo va a pasar. Presta atención a esto. Pero no puedo creer lo que dice el río. Porque hay muchísimos intereses después. ¿Entiendes? Están los intereses de el director, de la gente del directorio que tenía seco ya a Fidel y a Camilo, con que Marco Rodríguez era el delator.
las cosas que estaba pasando a Fidel con el tema de los comunistas en el poder, la parte de las desavenencias entre el directorio y Fidel, propiamente ya en el poder, directorio y Fidel, que trajo como resultado cosas tan graves y tan claras como la carta que publica Fidel en la contraofensiva estratégica, la carta al Che Guevara, donde le dice, arranca para La Habana y no dejes que te quiten el triunfo. ¿A quién se estaba refiriendo? Al directorio, claro. Claramente. Entonces, o sea, hay toda una serie de elementos que hay que tener en cuenta. Yo recuerdo mucho cuando yo empecé en esto que Jimenito me decía, tú no puedes nunca dejar de pensar en la época y en el momento. En el mismo momento en que tú salgas de la época y del momento, ya empiezan los errores. ¿Ok? Por lo tanto, la famosa discusión es como el tragante del edificio. Claro. ¿Entiendes? Es una palabra mal utilizada que ha venido repitiéndose, a veces intencionalmente porque crea confusión y a veces sin darnos cuenta porque la gente repite por boca de ganso todas las cosas. Y es así. Esta es la famosa discusión, que claramente en el libro está mucho más en detalle, ¿no? ¿Dónde estaba sentado este? ¿Dónde estaba sentado el otro? Ok. Ahora, una cosa importante para el investigador entender es por qué Marquitos habla directamente con Ventura. ¿Qué pasó? Y esta pregunta está en el libro y es una de las partes jugosas del libro, ¿no? Es uno de los, como decía Jiménez, de las especulaciones del libro, ¿no? Porque efectivamente prueba no hay. ¿Qué pasó? Desde la 1 de la madrugada del día 20 de abril hasta las 5 de la tarde del día 20 de abril. O sea, son... para ubicar a los que están 16 escuchando. horas. Para ubicar a los que están escuchando, este horario que tú estás poniendo es exactamente después de la famosa discusión. O sea, entre esa famosa discusión hasta el momento en que va a llegar la policía. Dice, vámonos de aquí, vámonos, Julio, vámonos. Y deciden irse y se quedan los tres. Por eso, estamos hablando ahora de este trayecto después de ese momento hasta la... Bueno, los tres de Humboldt se quedan en Humboldt. Claro. Se quedan en Humboldt y hay un capítulo... ¿Quién es el que no está de los cuatro? Joey. Ok, que está en casa de la novia. Que se va a casa de la novia. Ok, perfecto. Se quedan en Humboldt y me imagino que se bañen, se acuesten a dormir, ese tipo de cosas. Hagan un recuento del momento, se limpien las armas, no sé lo que hay. Un capítulo que es absolutamente ficción, que lo uso un poco para ubicar la época, donde especulo un poco y aprovecho para hacer un poco la historia de la época del directorio, de quiénes eran las personas, hacer un poco homenaje a personas que me ayudaron en esto, en lo otro, así. Este capítulo que se llama, no me acuerdo ahora cómo se llama, tú tienes los capítulos ahí, porque yo no los tengo aquí. Sí, los tengo aquí. Es como Sábado de Gloria, una cosa así. Sábado de Gloria, La Soledad. La Soledad. Que es ahora, el capítulo 5. Esto está ocurriendo en Humboldt. En la calle, a la 1 de la mañana, lo que ocurre es lo que te estoy diciendo. O sea, se van en la máquina de Julio. Julio deja a Marquito el primero que se queda en el vedado. Y después van a casa de Dizzy, dejan a Joe y Julio se va para su casa. ¿Qué pasa con Julio? Nada. Julio al otro día va a Humboldt y les lleva comida, les lleva cosas, les compra una cama, porque no había cama, les compra una cama, que te he mandado la foto, les compra comida y Juan Pedro le dice que vaya a Goicuría a buscar ropa que dejó allá para él. Y Julio se va, luego va a su casa, almuerza, y cuando almuerza ya está relajándose la tensión y se duerme. Y por eso es que Julio no va a Humboldt. Si no, en vez de ser 4, hubieran sido 5. Yeah. ¿Ok? Y Julio, cuando se despierta, bueno, pues recoge todo lo que había hecho para Juan Pedro y va a Humboldt. Y cuando va a Humboldt, antes de llegar, ya había ocurrido la matanza.
¿Ok? Ahí ya queda la figura de Julio García Olivera. Como dice el propio Julio, y en el libro creo que lo digo, ahí mis compañeros habían partido y me habían dejado la dolorosa tarea de recordar año tras año, vivir año tras año el 20 de abril de 1957. Julio, ¿no? Joe se va a casa de Dizzy y ahí ocurre otro más. Hay un capítulo dedicado a la suerte, okay, que se llama La suerte protagonista, una cosa así. Hay están en casa de Dizzy, Joe y Dizzy. Dizzy era mucho mayor que Joe y no era bien vista esta relación. Porque yo era casi un niño, Dizzy era una mujer extremadamente bella, además de clase media alta, Joe no. Y la familia de Dizzy no quería a Joe. Così. Y la mamá de Dizzy claramente no quería a Joe. La mamá era maestra en Pinar del Río y estaba en Pinar del Río. Por eso es que Joe cree que se puede esconder en casa de Dizzy. Yeah. Cuando la mamá regresa, no lo acepta, lo bota de la casa y Joe tiene que regresar a Humboldt. Por eso es que regresa a Humboldt. El día 20. El día 20. Ok. Sí, el mismo día 20. Por eso. Ya ahí ocurre todo lo demás que ocurre. Ya están los 4 en Humboldt. El quinto no arriba, que es Julio. Olivera. Y ya están los 4 en Humboldt pasando su sábado, relajándose porque están muy tensos todos, no sé qué, Ahora, lo importante es qué ocurre con la policía. Personaje central, Esteban Ventura Novo. Ok, ahora, ¿qué pasa? ¿Quiénes van a Humboldt de la policía? La quinta estación y la sexta estación. Que la quinta estaba en Velascoaín, ¿no? La quinta estaba en... Que es la de Ventura, ¿no? La escuela Ventura que hoy es escuela de música o escuela de arte, una cosa así. La que está en Velascoaín, sí, Velascoaín. Sí, en Velascoaín, y creo que ahí es la de Ventura, esa, la quinta estación. Sí, la estación de Ventura y la sexta, que es la estación de Gloria Hernández. Vamos ahora. ¿Qué ocurre con esta cosa? Que Ventura y su equipo de trabajo, vamos a decirle así, acude allí no solo con los policías de la quinta estación, los policías regulares de la quinta estación, sino que su equipo especial. Ok. Y acude también Gloria Hernández con el equipo de la sexta estación. Se habla de 60 efectivos. 60 efectivos o más de 60 efectivos. Se rodea la manzana, en fin. Detalles que Enrique Rodríguez Loeche no puede ver porque no hace una investigación, digamos, policíaca. Él escucha el cuento y ya. Cuando nosotros hicimos la investigación, digo nosotros porque fue un equipo grande, atendemos a esos detalles, porque esos son los detalles. Yo no escucho, porque la mayoría de los testigos que me cuentan su versión, o que puede ser manipulada, o puede ser manipulable. O sea, manipulada por el terror, como una señora que me dice, yo vi a Ventura, y cuando le digo, ¿cómo era Ventura? Me dice, no, tenía un traje blanco, y me cuenta al Ventura que fue después. No al Ventura que era en esa época. ¿Entiendes? Entonces, desde eso, por ejemplo, hasta manipulable. O sea, tratar de decirme una cosa para que yo crea otra. Claro. ¿Entiendes? Por lo tanto, la voz del testigo en la metodología de la investigación no es una cosa de primer cosa a escuchar. Sí. La cosa de primer cosa a escuchar es el lugar. Y nosotros verdaderamente hicimos un levantamiento del lugar. Hicimos un trabajo verdaderamente de escena del crimen, apoyado por personas expertas. A mí me apoyó un experto de balística, me
apoyó un experto de catástrofes del Departamento de Bomberos, me apoyó 2 médicos ortopédicos, un médico forense. O sea, yo lo que hice fue ser el aglutinante, porque claramente no olvides que yo no soy un investigador oficial. Yo soy un investigador por hobby, ¿entiendes? Y me auxilié de estas personas y como mismo hace un investigador en cualquier departamento de criminalística, el investigador es el tipo que reflexiona, pero el perito es el tipo que te da la información real. O sea, el investigador junta toda esa información y, ¿cómo se llama esto? Especula. Ok, pero, por ejemplo, el que me dice que el cuerpo no tiene, tiene X cantidad de impacto de bala, es el médico, claro. el forense. Y la persona que me dice que si tú te tiras de una altura se te parte el tobillo y no se te parte la rodilla, es el ortopédico. Claro. Yo no tengo por qué saber eso. Claro. Ok, entonces ese tipo de cosas es lo que se utilizó, ese tipo de trabajo es el que se hizo para este libro. Por eso es que yo a veces digo, Fantasma de un lugar de La Habana, la reconstrucción forense de Humboldt 7. Porque verdaderamente hicimos un trabajo forense, partiendo del lugar. ¿Y qué encuentras tú cuando te enfrentas a eso? O sea, ¿cuál es, a grosso modo, cuál es la historia que tú logras reconstruir a partir de lo que te va hablando la escena? La primera cosa es saber el cuento, la leyenda. ¿Ok? La policía llega, tocan a la puerta, le caen a tiro a abran a la policía. Los muchachos salen corriendo justamente por el lado contrario, donde está la puerta, y se lanzan por un tragante. Yeah. Esa es la historia. Esa es la historia de Enrique. Caen en el piso de abajo, 2 se tiran por la ventana del fondo, 1 y los otros 2 son masacrados abajo y los otros 2 son masacrados arriba. Ahora voy a seguirte la historia, después te aclaro la cosa. Voy a seguirte la leyenda. La leyenda. Los cuerpos son bajados, tirados por el cabello. Por la cabeza, sí. Se escucha el sonido de los cráneos chocando, pum, 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 esto no. Salen arrastrados hasta la calle, la gente enardecida, la policía hace tiros al aire, los montan en carros y se los llevan. Eso es todo. Esa es la masacre de Humboldt, la leyenda. Ahora, la primera cosa, se tiraron por un tragante. No puede ser. No puede ser. La segunda cosa, aparecen en las fotos la puerta astillada de Humboldt. ¿Tocaron la puerta? No. Arrasaron la puerta. Los culatazos sobre la puerta es lo que le da tiempo a ellos a salir corriendo. Sabrá Dios cómo salieron corriendo. En calzoncillos, en lo que sea. El cadáver, ahora viendo esto, sí, algunos en calzoncillos. El cadáver de Fructuoso estaba en calzoncillos. Ok. Se tiraron por la ventana. O sea, se tiraron son Machadito y Fructuoso, que son los que... se tiraron 3 por el tragaluz. Se tiraron 3. Por el tragaluz del edificio. Que en el Vedado se usa mucho eso. Sí, el mío tenía tragaluz. Sí, un respiradero. No, el tuyo creo que también. Sí, también. Ok. Se tiraron por el tragaluz. Caen en el piso de abajo. Ellos estaban en el segundo piso. O sea, en La Habana, primer piso. Un segundo piso que además cada uno es más de 3 metros. No, atento. En La Habana nosotros decimos segundo piso, está la planta baja. Sí, planta baja, un tercer piso. El segundo piso, sería el tercer piso. Y la planta baja tenía 6 metros de altura, porque era una tienda de máquinas, de autos. De Chevrolet, creo. Era de Santé Motors, una cosa así. Ya, pero recuerdo a un cartel de Chevrolet por algún lado. Sí. Entonces, se tiran y caen en el primer piso. O sea, la altura ahí no es tanta. ¿Ok? Son 3 metros, 4 metros, una cosa así. Se tiran y caen en el primer piso. Ahí caen. ¿Quién cae en este primer piso? Los 3 que se tiran por el tragaluz. Todos menos Joe, ¿no? Todos, o sea, Juan Pedro, Fructuoso y Machadito. Y Machadito. Joe, que era el que vivía
en el apartamento, el que ya tenía tiempo, tenía estudiado todo, en vez de tirarse para abajo, lo que hace es pasar por una ventana del baño al apartamento de al lado. ¿Ok? En el propio segundo piso. Ya. Por eso es que hay huellas de sangre en el ascensor del segundo piso. ¿Ok? Porque la leyenda cuenta que Joe, la policía, toca la puerta, ¿ok? Y abre Joe heroicamente y se inmola. Cuando tú analizas el cuerpo de Joe, y en el libro está todo el análisis hecho con diagramas y con todo, cuando tú analizas el cuerpo de Joe, los impactos de bala son localizados a partir de un punto, de un solo punto. ¿Ok? Y eso es un programa que se hace que tú marcas la trayectoria del impacto y después esa trayectoria te lleva a de donde se hizo el impacto. ¿Okay? O sea que una sola arma o individuo fueron... solo punto. Un solo punto, pero ¿eso qué quiere decir? Y ahí viene el análisis. Un solo policía no le disparó a Joe. Ok. Fueron al menos dos. Yeah. Ok. Ahora, ¿cómo dos policías o dos personas pueden estar en un solo punto? Exacto. En una puerta o en una ventana. Solo eso. Ok. Porque si yo estoy aquí, tú estás a 3 metros, ya el algoritmo te da otra trayectoria. ¿Entiendes esto? Entonces, ¿qué pasó? Muy simple. Ahí es donde ocurre una de las cosas nuevas que aporta el libro. La descripción de la muerte de Joe Westbrook. ¿Por qué muere Joe Westbrook? O sea, ¿por qué Joe Westbrook? ¿Por qué la policía toca la puerta? Eso es importante. ¿Por qué la policía toca la puerta? ¿Y por qué Joe muere? Porque cuenta la historia. A ver si entiendo, porque estoy un poco perdido. Déjame decirte algo que yo recuerdo de alguna lectura y quizás tenga algo de verdad o todo sea falso. Eso no lo sé. Pero yo recuerdo haber leído que cuando llega la policía, Joe, que todo esto es contrario a lo que tú me estás diciendo, pero esto es lo que recuerdo, que Joe no lo reconocen y toca la puerta de una vecina y le suplica que lo deje entrar. La vecina, que por lo que me estás diciendo tú, posiblemente lo conociera, lo deja entrar, pero después se pone muy nerviosa cuando están tocando por los apartamentos, porque hay un detalle que no sé si es cierto también o no, que la información que tiene Ventura es el apartamento 202, no el 201. O sea que hay una confusión en la información. Te estoy hablando, después seguimos con el libro, pero las cosas que yo he leído, que recuerdo haber leído. Esas cosas me estás diciendo, te las voy a aclarar ahora mismo. Perfecto. Entonces, la mujer se pone tan nerviosa que dice, Joe piensa, bueno, a mí no me reconocen, yo voy a salir y se hace pasar por un invitado y ahí es que lo ultima. Pero ni siquiera es en el apartamento de él, sino en el apartamento de otra persona, en la puerta del apartamento de otra persona. Sí. ¿Cuánto hay de verdad en esto? Okay. Te voy a corregir. Aquí cabe perfectamente el refrán de que se oye campana no se sabe dónde. Ok, bien. Sí, efectivamente. La discusión con el apartamento es que a Joe lo matan en el apartamento 202. Ajá. Ok. Y los chicos estaban en el apartamento 201. Sí. Ahora, piensa esto. Yo solamente te voy a mostrar el hecho. ¿Quién alquila el apartamento? Bueno, tú dices Marquito. Que Joe. Marquito. Ya. No, Joe está clandestino. Sí, Marquito y Pérez Cole. Y Pérez Cole. Ok. ¿Quién alquila? ¿Tú te crees que tú no vas a saber el número del apartamento que tú alquilaste? Porque además es el misma persona que alquila el apartamento el que se lo dice a Ventura. Sí, pero ojo, ahí estamos partiendo que posiblemente sea la tesis de tu libro. Acuérdate que yo no he leído el libro, entonces no puedo tener la idea global del libro. Y hay que partir de que esta tesis es la que rige toda también parte de la investigación para ese análisis que estás haciendo. Y es que Marcos es el chivato. Sí. Exacto. Que eso ya podría ser cuestionable y de lo cual hablaremos en otro libro. Pero bueno, vamos a partir. En el libro mío sí lo doy por sentado. Sí, por eso. Por eso quiero decirlo, que estamos dando por sentado eso para que encaje también la investigación. O sea, que en la investigación que tú haces, esto encaja. Sí. Y cuando hablemos de Marco, en el programa de Marco, vas a ver por qué lo doy por sentado. Ya.
Okay. Sí, sí, pero por eso lo que quiero es dejarlo para que la gente entienda, porque alguien te puede estar escuchando y decir, bueno, pero ¿por qué tengo yo que saber si Marco? Estamos diciendo que toda tu investigación, Marco es el culpable, o sea, el chivato. Sí, básicamente. Y entonces encaja precisamente esto que estás diciendo, que como Marco, que renta el apartamento, no va a saber que es el 201. El 201. Okay, esa es la primera cosa. La segunda cosa, Joe sí es conocido. Ya. Okay. Joe no es Marco Rodríguez. Ok, Joe sí es conocido. Joe es un directivo del directorio. Ya. Ok, Joe participa en mítines, Joe sale en la prensa. Joe no, y de hecho está en muchas fotos. Ha estado detenido. Ok, Joe ha estado, Joe es visible, por eso es que lo matan. Ok. Pero de esto que te conté, ¿cuánto hay de verdad? O sea, verdad, de la vecina y esto. Absolutamente sí, lo que está mal contado. Ya. ¿Entiendes? ¿Por qué está mal contado? Porque, primero, un detalle importantísimo, la policía no buscaba a Joe. Ya. La policía buscaba a Fructuoso, a Machadito y a Juan Pedro. Y a Juan Pedro. Por eso es que son tan agresivos. Porque no están buscando a un líder estudiantil. Están buscando a 3 tipos que te van a responder disparándote. ¿Entiendes? Y además son tipos peligrosos, son tipos corajudos, tipos de verdad. Sí, que además tienen, y sobre todo Machadito y Juan Pedro, que ya tienen antecedentes, o al menos los culpan de hacer incluso atentados. Y Ventura tiene experiencias de burla con Juan Pedro. O sea, Juan Pedro se ha burlado de Ventura muchas veces. Te voy a contar solo 2. Una vez es allanado el hospital hoy, ¿cómo se llama el hospital este que está ahí en el Vedado? El Calixto García, el hospital universitario. Allá en el hospital universitario y Juan Pedro se esconde en el albergue de los estudiantes y se esconde en una taquilla. Y cuando la policía viene, Ventura, esto es una historia que me cuentan claramente, cuando la policía viene, Ventura propio es el que descubre a Juan Pedro. Y cuando abre la taquilla, con el dedo, Juan Pedro le dice, ¡pum! ¡Te maté! O si fue un chiste. ¿Entiendes? Y de ahí lo cogen, le caen a palo y lo meten preso. Ok. O sea, y otro día, Juan Pedro está preso en la estación de policía y es el día del 10 de marzo. Y se está celebrando la fiesta del 10 de marzo, que en esa época era la fiesta de la ascensión de Batista, ya, el golpe de Estado. Y hay cakes y cosas, y qué sé yo. Y Juan Pedro, que estaba detenido, pero está sentado así aparte, no metido en el calabozo, sino sentado ahí así, esperando a que le levanten acta o lo que sea que le vayan a hacer. Juan Pedro se da cuenta de algo, coge uno de esos cakes y sale por la puerta. Como si fuera repartido. Y le dice al policía, el capitán dice que este no, que tiene que ser uno de chocolate. Y sale por la puerta para afuera y se escapa. Ok, pero atento, cuando se escapó, se da cuenta de que atrás quedaron un montón de gente y que la van a coger con ellos. ¿Y qué hace el tipo? Regresa con el cake otra vez. Yeah. Y entra por la puerta y le dice, no había de chocolate. Okay. Yeah. Estamos hablando de muchachos que se burlan de la policía. ¿Entienden? Muchachos que claramente lo que le pasaba era que los metían presos y le daban 2 o 3 galletazos o le daban qué sé yo y después iban presos para la calle otra vez porque eso no era un delito. O sea, no era... Y claramente había odio hacia estas personas. Por eso es que la policía no llega dulcemente. La policía llega arrollando porque le dieron el pretexto con el ataque a Palacio para... Sí, lo que he escuchado incluso es que Ventura dice, o sea, la orden es tirar a matar, exacto. Sí, no los quiere vivos. Ahora, Joe no lo están buscando. A Joe no lo están buscando. Ni siquiera se sabe si Joe participó o no, porque Joe no estuvo en Palacio. Claro. Okay. Y de Radio Reloj no se sabe. Lo único que se sabe es que mataron a José Antonio. Ok. Por lo tanto, están buscando a Juan Pedro y a Machadito por el ataque a Palacio y están buscando a Fructuoso porque es el vicepresidente de la FEU. Y el vicejefe, en ese momento el jefe. El jefe en ese momento. Del directorio. Sí. Ok. Entonces, a Joe no lo buscan. ¿No? Entonces ahí surgen una serie de preguntas. ¿Por qué la policía arrasa la puerta del 201 y toca en los demás apartamentos? Primero, nadie me dijo a mí que tocaron en los demás apartamentos. Siempre se dice que tocó en el apartamento 202.
¿Por qué? Directamente. ¿Por qué? Ujú. ¿Por qué toca una policía exaltada, testosteronizada y asesina? Porque los que estaban ahí era un club selecto, verdaderamente, Eladio Caro, Mirabal, toda esta gente, ¿ok? Alfaro también estaba ahí. Alfaro, Ujú. Alfaro Sierra. ¿Por qué? Ujú. ¿Por qué este selecto club de gente sedienta de sangre toca a una puerta donde saben que van a encontrar a una persona buscada para matarlo? La respuesta es muy simple. No lo saben. ¿Ok? No lo saben. No saben lo que van a encontrar. Están tocando ahí por algo. Pero además, los 3 tipos que ya estaban buscando ya los tenían. ¿Entiendes? Ya los tenían. Habían matado a 2 abajo y a uno arriba. Espérate, pero eso es un detalle nuevo. Ya te digo de lo que yo estoy hablando de memoria, porque como el cuento que yo recuerdo es que cuando matan a Joe en ese apartamento, esos son los disparos que hacen que los otros muchachos huyan. No, hombre, no. No es así entonces. Absolutamente no. Ya. Absolutamente no. ¿Cómo se dice? El algoritmo no funciona porque cuando tú oyes eso, tú dices, ¿qué sentido tiene? O sea, la policía viene a buscar a 3 tipos que están en el 202, Claro. no hubieran tocado la puerta, hubieran roto la puerta. ¿Entiendes? Que es lo que hicieron en el 201, justamente. Ahora, ¿qué se Entonces, en el orden, para ver si yo entiendo, ellos van al 201, rompen la puerta. Sí, exactamente. Ok. Arriba en el 201, rompen la puerta, se arma el corretaje. ¿Ok? Ya. 3 se tiran al apartamento de abajo. De esos 3, 2 corren por el pasillo y se tiran por el apartamento del fondo, pero uno no se sabe por qué. Ya. Corre hacia el ascensor. Bueno, sí se sabe por qué la policía está en el piso de arriba. Claro. Corre hacia el ascensor Ujú. para tratar de bajar por el ascensor, que es Juan Pedro. Ok. En ese momento, la policía baja, que no es alto, y le dispara a Juan Pedro y sí, literalmente. En el ascensor. No, antes de llegar al ascensor. Antes de llegar al ascensor. Le disparan y como dice la leyenda, lo cosen a disparos. Le dan 10 disparos, 11 disparos. A Juan Pedro. Pero los otros 2 estaban abajo, los mataron abajo. Por lo tanto, ya habían encontrado a los 3 tipos. ¿Ok? Ya habían encontrado a Juan Pedro. Ahora tiene muchísima más lógica. Ok. Joe, que en vez de lanzarse por el tragante, por el tragaluz, en vez de lanzarse por el tragante, se lanza pasa por una ventana del baño al apartamento de al lado. ¿Qué ocurre? Ciertamente, el disparo, el edificio, la tarde, la reverberación, pues, ubícate en el espacio, ¿no? Sí, sí. De pronto te cae este hombre aquí, qué sé yo, pues hay una doble delación. Claro. Hay gritos de la persona grita y la policía escucha los gritos. Y de las personas, ¿te refieres a la gente del 202? Sí. Y la policía entonces que va casa por casa. ¿Por qué? Porque ya tenemos a los tipos. Ya. Que estamos buscando. ¿Por qué gritaste? Okay. Cuando abren la puerta, es que ven a Joe, que sí lo conocen, pero como no se lo esperan, porque no vinieron a buscarlo a él, no se lo esperan, hablan con él. Espera, yo te conozco. Sí, tú eres el hijo de... Y ahí es que se da tiempo a que se levanten las armas y Joe ve cómo se levantan las armas. Aquí, si estuviéramos haciendo película, se pondría todo en cámara lenta y es que le disparan. Y eso es lo que demuestra el trabajo que hicimos nosotros con todas las láminas que hay en el libro, con todas las actas de necropsia, con todas las cosas que logramos rescatar. Y está descrito paso por paso. ErnestoMiami.com. La vida puede ser más de lo mismo o puede ser un descubrimiento diario. Sí. Ahora, el orden, por ejemplo, es lo que describe. Acuérdense que estamos haciendo una descripción forense. Por eso quería establecer el timeline. Las personas que les interesa este tipo de cosas en el libro van a encontrar, ¿cómo te digo?, detalles para hacer una película. Porque, por ejemplo, el orden en que se lanzan por la ventana se pudo deducir a partir de las declaraciones de los médicos ortopédicos. El orden de la cantidad de disparos. ¿Por qué la cantidad de disparos? Te describe también el momento, la pasión, la tensión, todo eso te lo describe, la cantidad de disparos, te describe la real muerte. Por ejemplo, en el libro una cosa que se habla es la real muerte de Fructuoso Rodríguez.
¿Ok? Y te describe todo a partir no del parlamento de ninguna persona, sino a partir de los cuerpos que por suerte, y ahora doy gracias a Dios por esto, la técnica de la época permitió, como se hacía con fotografía analógica, y la fotografía analógica, el negativo analógico es de alta definición. De alta definición, claro. Si se hubiera hecho con fotografía digital, no hubiera no servía para nada. Cosas que descubrimos después, ¿entiendes? Porque al meter estas fotos en algoritmos modernos de alta definición, los médicos pudieron ver las cosas que no se hubieran visto. O sea, hay que agradecer la colaboración de los fotógrafos de Bohemia. De la época, claro. De la época. ¿Entiendes? Sí. O sea, es muy interesante entonces, una de las cosas que también recuerdo, a ver qué hay de verdad en esto, porque yo estoy jugando también aquí un poco el papel del público, de la gente que hemos leído algo. Entonces, para contrastarlo también con tu investigación, yo recuerdo, por ejemplo, que se decía que Fructuoso y Machadito se fractura los tobillos y no puede seguir avanzando, y Fructuoso se golpea la cabeza y queda medio desmayado en el piso, y entonces ahí lo descubren, entran las ametralladoras y los acribillan. ¿Eso es cierto? Exactamente, exactamente así. Esto es lo que te dice quién se tiró primero, quién se tiró después. Por ejemplo, Fructuoso medía más de 2 metros. Es un altísimo. Okay. Y Machadito era bajito, a unos 60 y pico. La ventana está a 6.20 o 6.60 metros de altura. ¿Ok? ¿Por qué Machadito solo se pasa? Espera, y el corredor a donde se tiran mide es bien estrecho. Un poco más de 2 metros, y además tiene un muro en el medio. Un muro en el medio y súper estrecho. Bien. El cadáver de Fructuoso cae en el otro lado, no en el lado del edificio número 7. Sino cae en el edificio de la Sante Motors. Sí. Y Machadito cae del lado de acá. O sea, Machadito no ve a Fructuoso. ¿Ok? Fructuoso cae. Fructuoso no cae. Fructuoso se lanza. Ya. ¿Ok? Porque con la altura que tenía podía dejarse colgar ¿qué es lo que hace Machadito? Claro. Por eso se parte los tobillos. Machadito se lanza porque todavía no suenan los disparos que matan a Carbó. Ya. Ok. Ahora, Machadito da tiempo a llegar a la ventana, cruzar el pie por arriba de la ventana, colgarse y dejarse caer. Claro. Ya suenan los disparos de Carbó. ¿Qué hace Fructuoso? En el nerviosismo, en vez de hacer lo mismo que Machadito, se lanza, por eso cae incluso más lejos del otro lado. Y se lanza. Sí, claro. Y es lo que nosotros en Cuba decimos, se reventó. Sí, claro. Ok. Se reventó. Ahora, el médico forense me dice, cuando le dan los impactos de bala, estaba vivo. Porque la descripción de los orificios de entrada describen orificios de entrada a una persona viva. Pero me dice también, si Fructuoso hubiera sido llevado al hospital sin darle un disparo, hubiera muerto en el camino. Ya. Eso también me recuerda, ahora que estás diciendo eso, no sé si fue la autopsia de Fructuoso o de Machadito, la dan como que no determinada la causa de muerte. ¿Podría ser eso? O sea, Sí. Pues en algún lugar leí eso también. En el libro están las actas, están las fotocopias de las actas, están la descripción de las actas, para si la foto no queda buena, que con la editorial tenemos que hablar esa parte, porque yo quiero presentar toda la documentación. ¿Ok? Entonces, eso es una de las cosas que sale. O sea, ¿por qué el médico, si tiene impactos de bala, no dice que ha muerto por la... Dice por qué, porque los impactos de bala no son mortales. Ya. Por eso siempre me llamó la atención, porque yo decía, pero ven acá, ¿cómo este médico no se va a dar cuenta que ha muerto de los impactos de bala? Y claro, es que ahora con ese golpe que se puede haber dado, puede haber sido que tú estarías prácticamente moribundo. Porque ¿qué pasa con Fructuoso? Fructuoso pierde conocimiento. Y cuando le tiran, le dan 4 disparos. Ya. ¿Ok? Que le tiran desde la reja, que también te mandé la foto de la reja de la época, ya esa reja no existe. Sí, que la reja además tenía un candado, también recuerdo que haber leído. Sí. Y hubo que ir a buscar un martillo para romperlo, toda la historia esa. Cuando le dan los disparos a Fructuoso, Fructuoso no reacciona, creen que está muerto. Entonces, cuando logran abrir la puerta, que van a verlo,
no le dan más disparos porque Fructuoso ha perdido el conocimiento, está desmadejado, está muriendo, ¿ok? Y lo que hacen es caerle a patadas. O sea, la hazaña es caerle a patadas. O sea, la hazaña es caerle a patadas. ¿Ok? O sea, se ensañan contra el cadáver, contra el cuerpo casi. Por eso en la foto se ven magulladuras y cosas. Exactamente, sembra como un Cristo. Sí. Ok, entonces esa es la razón. Que estas fotos yo voy a dejar un link a un lugar donde se pueden ver estas fotos que por supuesto en YouTube no se pueden hacer. Yo voy a poner todas las imágenes conflictivas más sangrientas en un lugar donde la persona que quiera estar interesado pueda verlo. Pero ¿entiendes? Para que tengan idea. Bueno, pues estas cosas también si compran el libro, pues van sí, claro, el libro va a estar todo, pero además va a estar el análisis forense y todas las cosas. No, aquí lo que yo quiero es las fotos que no quiero incluir por estas cosas de YouTube. Sí, por el algoritmo. Otra cosa que te dice, porque a mí una cosa que me motivó a hacer la investigación es que cuando yo tengo las actas de la policía, una cosa que describe las actas de la policía es la absoluta impunidad y confianza con que la policía te dice las cosas que hizo. O sea, no ocultan absolutamente abiertamente. Nada. Le entramos a patadas. Le entramos a tiro porque el tipo se rebeló, porque lo que sea. O sea, te lo dicen por lo claro. ¿Por qué? Porque eran el poder en ese momento. Ahora, cuando yo veo en la historia, en la historiografía cubana, la transcripción de esas actas, hay un detalle importante. En el acta dice, al señor jefe de no sé qué, del depósito de cadáveres, le estamos enviando el cuerpo de un hombre blanco, Fructuoso Rodríguez, no sé qué, con múltiples impactos de bala. Se desconoce la causa de muerte. Eso es lo que dice yo creo que ese es el documento que yo leí en algún lado. Eso es lo que dice el acta. Ahora, en la transcripción de la historiografía cubana aparece una cosa que es falsa. Que dice al señor no sé qué, o sea, es la misma, supuestamente la misma, ¿no? Pero donde dice un individuo con múltiples impactos de bala, entre paréntesis sale 36. Ya. Ok. Ahí no sé qué intención tuvo el historiador, pero a mí me parece una cosa que es común en este tipo de historiografía, que es una cosa ya monstruosa, hacerla ver todavía bíblicamente monstruosa. Sí. ¿Ok? O sea, es imposible 36 disparos, primero, porque para dar 36 no, tienen disparos, que estar sacando y cargando y sacando. ¿No? Exactamente. En un espacio de 80 centímetros de ancho, no, porque tienes que poner un pelotón de fusilamiento a disparar durante 30 segundos, 40 segundos o un minuto. ¿Entiendes? Entonces depende de la cadencia de fuego de las armas. Y aquí se usaron las armas del reglamento de la policía, ametralladoras Thompson, pistolas no sé qué, Smith Wesson, que no me acuerdo cómo se llama. O sea, hay toda una serie de cosas que no tienen esta cadencia de disparo. Por lo tanto, es imposible que a un hombre que está tirado en el piso a una distancia de 20 metros, tú le des 36 disparos. ¿Ok? Cuando tú analizas la foto, analizas el cadáver, tiene 4. Lo que además creo que recuerdo haber visto algunas de los disparos que se ven claramente. Sí, se ven claramente. El cadáver se ve absolutamente masacrado, pero se ve masacrado por 2 razones. Primero, por la caída. Y segundo, por la pateadura. Por la pateadura. ¿Entiendes? O sea, incluso el forense descubrió la huella de una bota aquí. ¿Okay? O sea, hay toda una serie de cosas, hay toda una serie de elementos que te describen esto. ¿Qué pasa? Que eso se hizo delante de todo el mundo. Claro. ErnestoMiami.com. Vitamina para la mente. Sí. Entonces, la cosa termina justo en el momento en que aparece esta foto del niño con la escalera
donde Bohemia logra publicar esta foto, foto que fue robada del archivo de Bohemia. La foto que hay actualmente en el archivo de Bohemia es una foto que yo di, una reconstrucción de la foto original, porque la foto real, la foto fue robada. Y todo lo que se armó después de la revolución, claramente, porque es una foto usando todo lo que tú has dicho de la propaganda y de la cosa mediática y todo eso, fue muy utilizada al principio de la revolución para satanizar un hecho verdaderamente satánico. Y cuando tú ves esa foto es donde surge la leyenda otra vez. Sí. Los bajaron tirándolos del pelo. Cuando el investigador mete esta foto en un espacio donde puede verla, ves que hay un solo rastro. No hay 3 ni 4. Sí. Hay un solo rastro. Cuando tú ves la foto realmente te das cuenta que no es un chorro, es sangre. Pero este muchacho que está parado ahí, el niño, sí. El niño, que es Héctor Rodríguez González, es el hijo del conserje. Segundo, se ven las huellas de las pisadas. Ok. Tercero, lo que fue bajado por la escalera fue una persona que sangraba copiosamente, porque tiene 11 disparos. ¿Ok? Que escarbó. Que escarbó. Cuando tú ves, por ejemplo, el diagrama que hay en el libro, tú ves el diagrama que hacen los médicos forenses donde te describen las heridas. ¿Ok? Y hay una cosa que también se ve el movimiento del cuerpo. O sea, ¿por qué tiene esos disparos? ¿Y qué pasa con el cuerpo a medida? Porque tiraron con revólver, pero también tiraron con ametralladora. Con Thompson. Entonces, ¿qué pasa? Cuando pasa eso, el impacto de la bala hace que el cuerpo haga un movimiento de giro y ese movimiento, esa descripción de las trayectorias es lo que te hace a ti ubicar el cuerpo en el espacio y presumir cómo se mueve, hacia dónde iba, de dónde venía. O sea, es muy interesante. Todo eso está diagramado en el libro. Y este cuerpo que chorrea sangre, fue bajado por la escalera, pero cuando tú miras, tú te das cuenta que no es un chorro de sangre, ¿entiendes? Es un cuerpo arrastrado que deja una huella. ¿Entiendes? Un cuerpo que está sangrando, claramente. Pero además te dicen, lo arrastraron hasta la calle. Sin embargo, la huella termina al pie de la escalera, porque lo otro que ves es el tiempo que el cuerpo estuvo sangrando, ahí. Depositando sangre en el piso, que claramente cuando lo cargaron y se lo llevaron cargado, la sangre esa corrió lentamente hacia adelante, o sea, hacia la cámara. Y eso es lo que ve el chico. Porque es un asunto del cual se ha hablado poco y lo que se ha hablado tiene bastante, o sea, crea bastantes dudas de lo que se ha dicho. Las dudas para mí es lo fundamental. Primero que todo, porque yo mismo, las dudas han sido tremendas. Date cuenta que esta investigación no duró 15 días. Esta investigación empezó en el año 2015 y terminó en el año 2019. O sea, es una cosa apabullante, ¿no? El hecho, una cosa que duró 20 minutos. 20 minutos. Pero es que incluso yo tengo una idea de cuando saque el libro. El libro es un testimonio, o sea, un libro de testimonio, donde están muy bien descritas las fuentes, donde yo no aporto nada, absolutamente nada mío, solamente el capítulo de la soledad. Todo lo demás es escrito a partir de testimonios desde Julio García, que es la única persona que participó en los hechos, sobre todo en la noche del 19, y después una persona que es Guillermo Jiménez, que es una persona que es el que hace la primera investigación que está en el libro. La primera investigación hecha por Guillermo Jiménez está en el libro ¿cómo se llama esto? Es la primera persona que inicia esta cosa. Este libro de testimonio creó, primero en mí y después en las personas que lo han leído,
una serie de dudas que deben ser las mismas dudas que he creado en ti ahora. Muchas las vas a resolver cuando veas el libro, porque el libro es la descripción del hecho. Hay una segunda parte donde hay una gran parte especulativa que pienso hacer, que será una especie de novela, ¿ok? Para poder decir cosas sin que se me acuse de que soy yo el que lo está diciendo. Claro. ¿Ok? O sea, sí, lo estoy diciendo porque es lo que pienso y lo que creo, no que es sobre todo una serie de detalles subjetivos que no tengo confirmación, pruebas documentales evidencias. o cosas así. Yo tengo las últimas declaraciones de Julio García Olivera, una de las últimas declaraciones de Guillermo Jiménez, tengo las últimas cosas de la vida de Marta Jiménez, o sea, casi que yo fui la última persona que habló de esto, ¿entiendes? Con estas personas. Y entonces todas estas cosas están debidamente grabadas, debidamente conservadas y en varios lugares por un problema logístico. Sí, logístico, claro. Y de seguridad también, o sea, sí, no perder uno sin tener dónde el otro. Sí. ¿Cómo se llama esto? Porque yo estoy dispuesto a hablar de esto con cualquiera. ¿Entiendes? Si es una persona que quiere saber, perfecto. Y si es una persona que me quiere ilustrar, mejor todavía. Porque es como una especie de compromiso con una frase que me dijo Manolo Pérez el primer día. Me dijo, yo estoy haciendo todo esto porque me interesa saber qué piensa tu generación sobre los sucesos de Humboldt 7, todos. O sea, desde Palacio hasta el fusilamiento de Marco Rodríguez. ¿Qué piensa? Y lo que piensa mi generación es esto, que necesitamos la verdad, que queremos la verdad despojada de leyenda, ¿ok? Y que, sobre todo, los que estamos metidos en eso, que no soy yo solo, hay otra persona más que está en Cuba, que no diré el nombre, por supuesto, pero tiene una información, sobre todo sobre el directorio, mucho más profunda, que lo que queremos es eso, que se conozcan estas cosas, que se sepan estas cosas y que no por terribles deben ser engrandecidas como exageradas. Exageradas, o sea, porque llega el momento que no te lo crees. O sea, es tan exagerado que tú dices, esto es mentira. ¿Entiendes? Claro. O sea, no, yo te lo cuento tal cual para que tú veas el hecho y lo juzgues a partir de una verdad, no a partir de una especulación. Este es un tema al cual regresaremos por su importancia histórica y por las disímiles hipótesis y lecturas que tiene. Gracias por tu compañía y recuerda, vive y deja vivir.